Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús cuando Él dijo que en la iglesia habrían lobos rapaces vestidos como de ovejas? Yo soy el Pastor Muñoz. En esta producción titulada Desenmascarando al Lobo, vas a aprender acerca de un grupo específico que hace guerra contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos se llaman a sí mismos los Adventistas del Séptimo Día Davidianos y dicen creer en un mensaje llamado la vara del pastor. Seguro que si estás viendo esta producción es porque tienes interés en el tema de la vara del pastor. Quizás algún miembro de tu iglesia está hablando acerca de la vara del pastor, o quizás has tenido a miembros y seguidores de la vara del pastor viniendo a tu iglesia queriendo distribuir literatura, CDs, DVDs y cosas así. En lo que vas a escuchar vas a aprender muchísima información válida y real acerca de lo que la vara del pastor es. El caballero que has de escuchar es el hermano Ismael Rodríguez. No solamente ha estudiado él los temas de la vara del pastor, pero él fue víctima precisamente de este movimiento, estuvo envuelto en él por varios años y siente hoy día él lo vas a escuchar diciendo, por ejemplo, que está agradecido a Dios porque el Señor lo libró a él 2 veces. Una vez lo libró del mundo y la segunda vez lo salvó también de las garras del lobo, de la vara del pastor. Que disfrutes desenmascarando al lobo. Desde 1844, cuando la hora del juicio de Dios comenzó en el santuario celestial y el movimiento adventista profético surgió en la tierra, no ha faltado la oposición a la verdad. De vez en cuando, alguna persona o grupo se ha levantado para tratar de introducir el error o desviar a los creyentes del fundamento seguro, pero la causa de Dios ha seguido adelante. Lo mismo sucedió en la iglesia del Nuevo Testamento. Se levantaron hombres que trataron de arrastrar tras sí discípulos. El apóstol Pablo advirtió de maestros del error que trastornaron la fe de algunos y agregó, pero el fundamento de Dios está firme. Lo mismo sucedió en los comienzos más tempranos de esta iglesia, de la iglesia adventista del séptimo día. En el libro de Joyas de los Testimonios, en el tomo 1, el espíritu de profecía advierte de lo siguiente: continuamente surgen grupitos de personas que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. La influencia de tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los espíritus inquietos que desean constantemente ver y creer algo nuevo surgen de continuo. En una ocasión, ella escribió en el libro Testimonio para los Ministros, en la página 51 y página 52, lo siguiente: los que comienzan a proclamar un mensaje respaldados por su propia responsabilidad individual, quienes pretenden ser enseñados por Dios y sin embargo se ocupan especialmente en destruir lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Mi nombre es Ismael Rodríguez, soy natural de Puerto Rico. En el 1992 tuve la oportunidad de conocer a un grupo diferente en la ciudad de Gainesville. Inicialmente este grupo no se identificaba, pero eran miembros de la iglesia adventista, sin identificarse como miembros de esta otra organización. Yo entré a la iglesia de Gainesville como estaba acostumbrado a hacer ya como por 8 a 10 años.
Y uno de los diáconos de la iglesia tenía un cassette en la mano, solamente hablado. Y lo puso en el bolsillo de mi camisa y me dice, yo quiero que tú escuches este cassette. Yo no presté atención en ese momento, lo dejé allí en mi camisa, pero cuando iba a mi casa me acordé que habían puesto ese cassette allí, así que lo puse en el tape de mi automóvil y comencé a escuchar. El cassette era en relación a los 144,000. Está de más decirte que me causó un poco de curiosidad algunas de las cosas que estaban señalando. Así que el sábado próximo yo le pregunté a este hermano, le digo, ¿de dónde sacaste esa información? El hermano me dijo, si tú quieres yo te puedo poner en contacto con la persona que hizo el tape. Así que esta persona estaba en Nueva York, donde tienen las oficinas principales, este tipo de creyentes, y vino acá a la Florida para entrevistarse conmigo y dejarme saber en relación a algunos de los señalamientos que había hecho en el cassette. Así que nos sentamos un rato y la primera pregunta que salió de mi boca es, ¿ustedes son un grupo disidente? Y esta persona me dijo que no, que eran adventistas del séptimo día, que eran fieles a la denominación, que no tenían nada que ver con ningún grupo disidente. Así que comenzamos a estudiar y ya habían pasado como 4 reuniones que habíamos tenido. Algunas de las cosas que estaban enseñando, que aunque utilizaban material utilizado por la iglesia, como la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, etc. Sin embargo, algunas de las interpretaciones que le daban a esas cartelones que tenían eran diferentes a como nosotros lo enseñamos en la iglesia adventista. Pero yo quería seguir adelante. Tan es así que finalmente terminé como al estudio 6 o 7, terminé preguntándoles, dime, ¿ustedes son una organización diferente? No, no somos ninguna organización diferente, pero tenemos un ministerio de sostén propio que se llama La Vara del Pastor. Yo recordaba vagamente mientras estaba en el colegio haber escuchado de la Vara del Pastor, pero no sabía nada de los detalles, ninguna de las doctrinas. Nunca me había enfrentado a este grupo y la aseveración de esta persona de que son adventistas, fieles, que no se han separado de la iglesia, pues confiadamente comencé a caminar en dirección a esta organización. Finalmente terminamos los estudios, como 24 estudios. Al final de los mismos me hicieron una invitación para ir a las oficinas generales en Nueva York. Allí fui, estudié como 6 meses. Ya terminados esos 6 meses, yo puedo decirte que yo creía en mi corazón que esto era parte de la iglesia, pero algo dentro de mí me decía, es necesario que tú continúes aprendiendo más de esta organización. Así que comencé a trabajar con ellos, trabajar en la Florida. El mensaje era claro. Tenemos una nueva luz que le va a permitir a la iglesia adventista prepararse para recibir el Espíritu Santo, poder terminar la obra y poder irnos al cielo. Mientras estaba trabajando en la Florida, recibí un llamado de las oficinas generales para que regresara allá con un propósito. El material que ellos tenían lo tenían todo en inglés. Y las personas que dirigían allá en las oficinas centrales en Nueva York son de habla inglesa. Así que ellos querían que yo, siendo que mi idioma natural es el español, tradujera el material del inglés al español. Ya yo tenía como cerca de 4 años que había estado con esta gente. Mi idea todavía continuaba muy firme. Yo soy miembro de la iglesia adventista, yo solamente estoy haciendo esto para traer reavivamiento y reforma a la iglesia. Eso es lo que enseñan, eso es lo que introducen en tu mente,
Y una vez que tú estás convencido de que el material que tienen es un material sólido, inspirado, bíblico, conforme al espíritu de profecía, ya tú no sientes ningún temor a seguir en la fila de esta organización. Solamente que cuando yo me decidí a traducir el material del inglés al español, nunca se me olvida. Me dieron una habitación, allí tenía concordancias, allí tenía diccionarios bíblicos, allí tenía diccionarios de inglés a español, tenía diferentes versiones de la Biblia, tenía todos los libros del Espíritu de Profecía a mi disposición, pero había algo más. Tenía ahora el material de la vara del pastor. Anteriormente solamente tenía acceso a los estudios que ellos me habían provisto, pero ahora tenía el material delante de mí y yo podía examinarlo. Nunca me olvido la oración que yo elevé ese día. Frente a aquel escritorio me hinqué de rodillas y le dije al Señor: Señor, tú sabes el trabajo que yo voy a hacer. Si hay algún error en este trabajo, en estas doctrinas, yo quiero que tú las reveles, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo de ninguna persona. Y además quiero que me ayudes a traducir este material como debe ser traducido. Yo no quiero interpretar, sino más bien traducir el material. Así que con eso en mente, abrí inmediatamente el libro. Comienzo a traducir y de momento, como si una luz muy intensa hubiese brillado en mi cerebro, contemplo lo que estaba leyendo y digo: pero esto no concuerda, esto no está en armonía ni con la Biblia ni con el espíritu de profecía. ¿Qué está pasando aquí? Yo nunca había visto esto anteriormente. Por supuesto que no. Si es que todavía no había visto los libros, sino que solamente había visto los panfletos en donde tienen los estudios. Debo detenerme aquí para decirte que ese es uno de los métodos que ellos utilizan para poder introducirse en la iglesia adventista. Número 1, el diácono que me dio el material en la iglesia nunca se había identificado como miembro de la vara del pastor. Sin embargo, esta persona llevaba como 10 años miembro de esta otra organización y operando en la iglesia como uno de los diáconos. Déjame decirte que esto es algo que ocurre con muchas personas dentro de la iglesia que quieren permanecer siendo fundamentalistas, que quieren permanecer fieles a la iglesia, que quieren adelantar a la reforma, el avivamiento, el reavivamiento en la iglesia, y no tienen otros mecanismos, así que acuden a estos ministerios independientes, personas que aseguran que tienen nueva luz. En este caso, la aseveración era que un nuevo profeta había surgido en el 1929-1930, y comparando las escrituras, comparando el material que había diseminado este profeta al principio, parecía que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque ellos te dan solamente aquello que está de acuerdo con el espíritu de profecía, con la Sagrada Escritura. Por eso fue muy interesante cuando finalmente yo tuve delante de mí ambos libros, 2 libros que están las compilaciones de los escritos de este caballero, el señor Víctor Haroff. Él vino a los Estados Unidos en 1907, emigrado desde Bulgaria. Así es que mientras estaba estudiando, comencé entonces, el Señor finalmente quitó las escamas de mis ojos y finalmente pude comenzar a ver algunos de los errores doctrinales. No quise ser rebelde a la visión, ya tenía suficiente, mi oración había sido contestada, así que de allí en adelante continué estudiando, investigando el material, pero no para traducirlo, sino para encontrar los errores
que había en este material. Y así, eventualmente, en menos de 3 meses, ya había llenado una libreta que tenía, la había llenado con los diferentes errores doctrinales de esta organización. Inmediatamente que yo descubrí estos errores, llamé a los líderes de la organización y les señalé y les dije, miren, esto está completamente en contra de la Biblia, el Espíritu de Profecía, y yo tengo las citas bíblicas y las citas del Espíritu de Profecía, yo quiero compartirlas con ustedes. Porque desde el principio ustedes me dijeron que esta era una organización adventista que estaba bajo la sombrilla, bajo la administración de la iglesia, pero ahora yo me encuentro que esto no es así. Mucho más, al ver la literatura de este señor Haroff, encuentro que su literatura está en una completa desarmonía con los escritos de la señora White y con las Sagradas Escrituras. Así que si ustedes en realidad son genuinos, son legítimos, son verdaderos adventistas que dicen que aman la iglesia como ustedes aseguran amarla, yo quiero que se sienten conmigo y escuchen. Inmediatamente les señalé el primer error. Este señor asegura que Cristo va a trasladar todo el panorama del juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo ahora, va a ser trasladado a la tierra. Antes de que concluya el tiempo de gracia, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los ángeles van a descender aquí, a esta tierra, a un lugar en Palestina, y desde allí van a conducir el juicio de los vivos. Yo le dije, si ustedes pueden creer eso, yo lo lamento mucho, yo no quiero parte de esta organización, yo quiero separarme y dejárselo saber inmediatamente. Así que digan, ¿ustedes creen esto que dice este profeta? Algunos de ellos me miraron con unos ojos bien grandotes y me dijeron, nunca habíamos visto eso, pero si él lo dice, nosotros lo creemos. Inmediatamente yo concluí que esta gente habían sido tomados. Así pues, les dije, yo voy a tener un documento preparado para ustedes con todos los errores doctrinales que yo he encontrado y se los haré llegar. Me tomó como 3 meses más preparar el documento con todos los errores doctrinales de la vara del pastor. No todos, porque todavía después seguí encontrando otros errores mientras continué estudiando, investigando la literatura. Pero los que envié creí que eran suficientes. Ellos enviaron el vicepresidente a nivel de la Asociación General, como ellos le llaman, allá en New York. Lo enviaron a mi casa con unos cuantos de los ministros davidianos, ministros de la vara del pastor, y estuvieron en mi casa desde las 8 de la mañana como hasta las 8 de la noche. Allí yo les presenté lo que yo había encontrado, sin haber tratado de refutar ninguna de las presentaciones que yo les hice. 2 de ellos me miraron fijamente a los ojos y me dijeron, déjenme decirle, usted tiene su profeta, Elena G. de White, nosotros tenemos el nuestro, Víctor Haroff. Uno de los ministros estaba inundado de lágrimas en los ojos. Una hermana que fue con ellos también estaba llorando. Yo le pregunté, ¿y ustedes dos por qué lloran? Y el ministro me dijo, porque yo debo confesar que hoy usted ha abierto nuestros ojos y estamos seguros que la vara del pastor es un error. Pero en el caso mío, yo le he hecho tanto daño a la iglesia adventista, he hablado tanto en contra de la iglesia adventista, que me daría vergüenza regresar a pedir que me hicieran nuevamente miembro de la iglesia. Y la señora consintió en lo mismo y dijo, es imposible que yo regrese a la iglesia. Yo prefiero irme al mundo que regresar a la iglesia. Una cosa sí debo decir,
yo sentí una carga infinita, una carga enorme por aquellas personas que yo había influenciado dentro de la iglesia adventista para hacerse miembros de la organización de la Vara del Pastor. No de la iglesia de la Vara del Pastor, porque ellos no edifican, no construyen iglesias. Ellos siguen adorando en la iglesia adventista porque ellos tienen la idea de que muy pronto el Señor va a descender para eliminar, para matar todos los adventistas que no acepten el mensaje de la Vara del Pastor. Van a ser muertos y solamente 144,000 van a quedar vivos. Entonces todos los bienes de la iglesia adventista, el dinero, el material, los edificios, va a pasar a ser parte de los davidianos, porque ellos siguen siendo miembros de la iglesia adventista, la mayor parte de ellos. Así que lo que yo hice fue dedicarme a buscar a aquellas personas a quienes yo había influenciado, particularmente a las dos personas que me habían introducido a esta organización, el diácono y el anciano de la iglesia de Gainesville. Para la gloria de Dios, tengo que decirle que con el anciano solamente me tomó como un mes y medio. Un hombre muy inteligente, consagrado al Señor, inmediatamente vio la luz, inmediatamente vio los errores en esta organización, dijo, yo no quiero más parte con ellos, regresó a la iglesia y hoy día es un miembro fiel de la iglesia. En cierta oportunidad, en Testimonios para los Ministros, en la página 51 y página 52, ella escribió lo siguiente: los que comienzan a proclamar un mensaje respaldados por su propia responsabilidad individual, quienes pretenden ser enseñados por Dios, sin embargo se ocupan especialmente en destruir lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y de la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de clericalismo. De los tales apartaos. No tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No les recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. El resultado de una obra tal será la incredulidad. Los testimonios y en lo posible anularán la obra que ha estado haciéndose durante años. Lamentablemente, un grupo llamado La Vara del Pastor, conocido también como Davidianos del Séptimo Día, se ha levantado en años recientes y ha publicado literatura en donde se exponen extravaganzas fantásticas e imaginativas. Algunos que tienen en alta estima los escritos de la hermana White son engañados al aplicar mal las citas del espíritu de profecía. La iglesia adventista tiene una misión muy especial para este tiempo. Apocalipsis 12, versículo 17, es bien claro. Entonces el dragón se airó en contra de la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14 te da el mensaje de los tres ángeles. Temed a Dios, darle gloria, darle honra, porque la hora del juicio es venida. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y el mensaje del tercer ángel, no aceptéis la marca de la bestia. Así que el diablo sabe que una vez que la iglesia adventista complete su misión, sus días están contados. Así que él va a utilizar todos los medios posibles, no solamente para atacar la iglesia desde afuera, sino que también va a atacar la iglesia desde adentro. Por lo tanto, el diablo, y nosotros tenemos la confirmación bíblica y del espíritu de profecía para aseverar esto, por lo tanto, el diablo introduce personas, individuos, cizaña, lobos, vestidos con ropas de oveja, que vienen a la iglesia profesando creer en la verdad, pero su intención es única y exclusivamente destruir la obra, la misión de la iglesia. ¿Fue el señor Houteff un profeta verdadero?
Algunas citas importantes en relación a esta declaración del señor Houteff. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla, solo Dios es infalible, mencionó Elena de White. En otra cita que se encuentra en Mensajes Selectos en el tomo 2, en la página 102, dice lo siguiente: aparecerán muchas cosas que pretenderán ser revelaciones de Dios, pero que son producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas. No les creáis, porque conducen a sendas falsas. Dios no los ha enviado. Fíjate que este hermano salió de Bulgaria en 1907. Tenía solamente 20 años de edad. En el 1919 se convierte, estaba caminando por las calles de Illinois, donde vino a vivir, y pasó frente a donde se estaba llevando a cabo una campaña evangelística de la Iglesia Adventista. Comenzó a asistir a esa campaña y terminó bautizándose. Es interesante la forma como él tuvo que abandonar el país. Él era miembro de la Iglesia griego ortodoxa y estaba teniendo problemas con la iglesia, con su iglesia, estaba teniendo problemas con el gobierno en Bulgaria y estaba teniendo problemas con algunos de los comerciantes. Él tenía un taller, un negocio de flores, una floristería. Y los otros mercados de flores que había en el lugar notaron que este hombre estaba bajando los precios en una forma drástica y entonces le estaba robando prácticamente el negocio a los demás establecimientos, actuando prácticamente en una forma falto de ética comercial con los demás. Así que ellos finalmente lo llamaron y querían que él terminara esa práctica que tenía. Él no quiso hacerlo, casi le destruyen la floristería. La iglesia, él trató de buscar apoyo en la iglesia griego ortodoxa y en el gobierno le negó su ayuda porque él no estaba llevando a cabo prácticas comerciales legítimas. La iglesia le negó su ayuda y finalmente lo amenazaron de muerte y un hermano que había residido en los Estados Unidos tuvo que ir a rescatarlo y a medianoche tuvo que abandonar su país, abandonar todo y salir de allá de su país y venir a los Estados Unidos. En los Estados Unidos había tenido un negocio compró un hotel pequeño. No sé si aquí también estaba llevando a cabo ese tipo de práctica, pero sí sé que en el 1919 él se convierte a la Iglesia Adventista. Dejó el hotel por el motivo que sea, terminó su práctica hotelera y se trasladó a California. En California, en el 1928, porque tenía problemas del corazón, tenía problemas con los riñones, fue ingresado en el Hospital Adventista de Glendale. En Glendale Sanitarium, el Sanatorio de Glendale, el Hospital de Glendale, él quería recibir, porque él era miembro de la iglesia, él quería recibir un tratamiento especial. Él quería que los médicos estuvieran allí cada vez que él se quejaba de dolor, quería tener una enfermera a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Como eso es imposible porque hay tantos pacientes. Yo como enfermero trabajé 25 años en el hospital. Yo sé que uno no le puede dedicar 24 horas corridas a un paciente. Hay otros pacientes que uno tiene que atenderlo y muchos de mayor gravedad. En el caso de él estaba ambulatorio, no tenía problemas para levantarse y demás. Él lo que tenía era dolor y pues con calmantes no hubiese tenido problema ninguno, pero cuando salió del hospital salió airado en contra de la administración del hospital y comenzó a verbalizar su desagrado con el trato que había recibido en el hospital. En esta fecha, en 1928, él había sido elegido como no secretario, sino más bien el director de escuela sabática.
Así que él tenía a cargo la dirección de la escuela sabática y era uno de los maestros de escuela sabática. He aquí una lección para la iglesia. Tenemos que tomar en consideración las personas a quienes elegimos para dirigir la escuela sabática. Mientras él estaba como maestro en la escuela sabática, comenzó a diseminar ideas extrañas, a diseminar ideas en relación a la obra médico-adventista, como la obra médico-adventista no se estaba llevando a cabo como debía hacerse, etc. En el 1929, algunos de los hermanos estaban comenzando a ver que él estaba ya apartándose de las verdades fundamentales de la iglesia y se lo comunicaron al pastor. En el 1928, ya miembro de la iglesia adventista, se había trasladado de Illinois para California, fue miembro de la iglesia The Tabernacle Church en California, en Los Ángeles. Allí, como maestro de escuela sabática, comenzó a introducir sus ideas peculiares, diferentes a las ideas fundamentales de la iglesia adventista. Mayormente hablando en relación a los 144,000 como un número literal, como individuos que tenían que ser judíos literales, acerca de una purificación que iba a haber dentro de la iglesia. Algunos de los hermanos se lo señalaron al pastor y el pastor lo llamó y trató de disuadirlo, trataron de ayudarlo en relación a su interpretación de las Escrituras. Pero el hermano Haroff se mantuvo al margen de la ayuda que estaban tratando de darle. El hermano Haroff solamente tenía un cuarto grado de escuela elemental. Su inglés era pobre y no había sentido la necesidad de estudiar al pie de ninguno de los pastores, de los dirigentes, de los ministros adventistas. En el 1930, a finales del 1929 al 1930, él escribió, Víctor Haroff, escribió un manuscrito. En ese año se estaba celebrando la reunión otoñal de la Conferencia General en Oakland, California. Así que él tomó ese manuscrito, creo que eran 172 páginas. Se la llevó a los líderes de la Conferencia General y en particular se la entregó a un pastor de apellido Gilbert, F.C. Gilbert. El pastor Gilbert era uno de los asociados de la Conferencia General a cargo de la obra en favor de los judíos. ¿Por qué? Porque él era judío natural, entendía bien el griego, conocía bien la historia de los judíos, así que ¿quién mejor que él para hacer un examen de este material que Víctor Haroff había puesto en sus manos? Víctor Haroff quería que hubiera una comisión de la Conferencia General que estudiara ese manuscrito. El pastor Gilbert llamó a algunos de los pastores, entre ellos A.G. Daniels. A.G. Daniels era un hombre muy conocido dentro de la iglesia adventista, había sido presidente de la Asociación Australiana, había sido presidente de la Asociación General aquí en los Estados Unidos, fue el hombre que escribió el libro sobre justificación por la fe. Así que Gilbert llama al pastor Daniels. El pastor Daniels le dice, ¿tú tienes problema alguno en responder al manuscrito? Él le dice que no. Así que él examinó las doctrinas de Víctor Haroff y le envió un manuscrito de regreso. El pastor de su iglesia fue llamado y el pastor habló con él. Luego llamaron el presidente de la Asociación del Pacífico del Sur. Él fue y habló con él. Siendo que estaban en Los Ángeles, California, llamaron a uno de los profesores de Biblia de la Universidad de Loma Linda. Este profesor de Biblia fue y habló con él. Finalmente hicieron un grupo de 12 personas, 12 miembros de la Conferencia General.
Le dieron una semana completa, le dieron, usted va a tener una semana completa, nosotros vamos a pagar, vamos a correr con todos los gastos para que usted haga sus presentaciones. Se reunieron el primer día a las 10 de la mañana y comenzaron. A las 12 del mediodía, después de haber finalizado la primera presentación que tenía que ver con la ciega, Víctor Haroff le dice, ¿qué creen ustedes de la presentación que yo les he hecho? El pastor Daniels, como el chairman, el presidente del grupo de los 12, como lo llama Víctor Haroff en su literatura, el presidente de ellos le dice, hermano, nosotros no le vamos a contestar inmediatamente. Como hombres de Dios, necesitamos confirmar lo que usted dice, verificarlo en las Sagradas Escrituras y tenemos que consultar el Espíritu de Profecía porque usted ha utilizado tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía para su presentación. Por lo tanto, es menester que nosotros confirmemos, tengamos tiempo para estudiar el Espíritu de Profecía, el Espíritu de Profecía en la Biblia, los señalamientos que usted ha hecho. Pero yo quisiera hacerle una sugerencia. ¿Por qué no vamos y tomamos un almuerzo? Nosotros pagamos el almuerzo, regresamos a la 1 de la tarde, tranquilos, y volvemos a estudiar. Estamos aquí para prestarle atención. Él le dijo, no, si ustedes no me contestan ahora inmediatamente, yo voy a suspender la reunión. Por supuesto, los hermanos le dijeron, pero mire hermano, nosotros nos hemos envuelto en gastos, hemos hecho arreglos especiales para que usted nos dé la presentación. Yo creo que sería injusto que usted se vaya a salir de la reunión, abandone el lugar y no haga su presentación. Adelante, hágala. Tiene una semana completa y nosotros le prometemos que nosotros vamos a estudiar lo que usted presente y luego le vamos a responder por su doctrina, por su señalamiento. No contento con la respuesta de los hermanos, decidió que iba a tomar su libro, su manuscrito, se fue del lugar, los dejó allí ellos solos. Así que ellos, como tenían el manuscrito ya en las manos, porque se lo había dado al pastor Gilbert, examinaron el manuscrito, hicieron una respuesta por escrita y se la enviaron a Haroff, diciéndole bien claro, hermano, es innecesario que usted continúe prodigando estas enseñanzas porque sin lugar a dudas son contrarias a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Así que le suplicaron que por favor desistiera de estar enseñando estas ideas. Una de las promesas que Haroff había hecho es que si ellos le mostraban que había error en sus doctrinas, él paraba de diseminar esas enseñanzas y que jamás volvía a enseñar nada que tuviera que ver con la vara del pastor. Por supuesto, no cumplió su promesa. Entonces, en vista de esto, el pastor de la iglesia donde él estaba asistiendo se reunió con él, reunieron la junta de la iglesia, le invitaron a que fuera a la junta para él explicar por qué no debía ser desfraternizado. Lo pusieron a prueba un tiempo y finalmente ya a fines del año 1930 tuvo que ser desfraternizado de la iglesia porque no quiso desistir de sus enseñanzas. En el 1932 escribió una segunda parte, un segundo volumen. El título del libro, ahora ya oficialmente publicado como un libro, se llamaba La vara del pastor, volumen 2. El primero se llamaba La vara del pastor, volumen 1. De allí que el grupo, la organización, de ahí en adelante continuó llamándose La vara del pastor. En el 1934, él decidió que se iba a trasladar de California para Texas. Él quería conseguir un lugar en donde pudiera hacer un compound, un campamento. Y en un viaje a Texas encontró que había 167 acres o cuerdas de terreno disponibles. Así que salió de California entre 1934 y 1935. Salió de California acompañado de 11 individuos más. Mientras estaba en Waco,
él comenzó a solicitar los diezmos y ofrendas de los hermanos. No solamente que le enviaran un diezmo, sino que él solicitaba, si querían ser buenos davidianos, rodistas, pues que le enviaran un segundo diezmo, además de las ofrendas. Este campamento, este compound, inicialmente él lo denominó, lo llamó el Monte Carmelo. ¿Por qué lo llamó el Monte Carmelo, Mount Carmel? Porque él basaba su experiencia, estaba basando su ministerio en la experiencia del profeta Elías. De acuerdo a enseñanzas de Victor Haroff, que se definieron más tarde, él se consideraba a sí mismo el antitípico profeta Elías. La señora White había identificado al profeta Elías como todos aquellos que vienen al mensaje adventista después que el mensaje del tercer ángel se comenzó a dar en el 1844. E dice, todos aquellos que están proclamando el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la verdad, son representados por el profeta Elías. Pero Haroff se identifica a sí mismo como el antitípico profeta Elías. Por lo tanto, él tenía que tener el Monte Carmelo. Dicho sea de paso, más tarde él señala que así como Elías tuvo un duelo, un encuentro con los profetas de Baal, también el Elías moderno, eso es, Victor Tasio Haroff, el hombrecito de Bulgaria, como él se denominaba a sí mismo, porque era de pequeña estatura, dice que él va a tener también un encuentro, un duelo con los profetas de Baal modernos. ¿Por qué generalmente se conocen los miembros de la vara del pastor hoy día como davidianos? La razón es porque en el 1937-38, Victor Haroff comenzó a desarrollar ideas basadas en Ezequiel 36, Ezequiel 37, Isaías 11, Oseas capítulo 1 y 2, en donde las promesas que el Señor le hizo al Israel antiguo, que las 10 tribus serían nuevamente traídas, regresadas de Asiria y de las ciudades, las diferentes naciones del mundo donde fueron diseminadas, que las iba a traer de allá y que iba a traer a aquellos que quedaron en Babilonia, traerlos nuevamente a Palestina, a Israel, para reunirlos como pueblo y restaurar el reino de Israel. Esas promesas del Antiguo Testamento, en donde dice que el lobo va a pastar con el cordero y el buey comerá, el león comerá paja como el buey, etc. Todas esas promesas él las toma, número uno, no solamente como literales, sino que van a tener cumplimiento en la vara del pastor. Este hermano, Victor Haroff, entendía que la promesa hecha a Israel en el Antiguo Testamento no contenía condiciones, por lo tanto el reino iba a ser restaurado a los judíos. Y en nuestros días nosotros vamos a ver nuevamente ese reino restaurado, establecido en Palestina tal como lo describe Isaías 9, Isaías 11, Ezequiel 36, Oseas 1 y 2. Por supuesto, si tú tienes un reino, tienes que tener un rey, ¿no es cierto? Así que, ¿quién mejor para ser el rey en ese reino que el señor Victor Tasio Haroff? Y en uno de sus señalamientos, él indica que él va a sentarse en el trono de David para reinar físicamente, literalmente, desde Palestina. Que primeramente este reino va a ser constituido por 144,000 que van a ser llevados a Palestina antes de que termine el tiempo de gracia. Pero esos 144,000 se le van a añadir 200 millones de personas. Y él utiliza para eso Apocalipsis 10 y 11, para señalar que son 200 millones de personas que se le van a unir en Palestina. Este reino en Palestina va a ser edificado con la ayuda de gentiles que van a ir a cooperar con ellos. Y además de eso, de esos 200,000, entonces se le va a unir
como resultado del fuerte pregón que van a dar estos 144,000 judíos que van para Palestina, va a venir una gran multitud. Y una vez que venga esa gran multitud, entonces este reino se va a extender hasta toda la tierra, de forma tal que toda la tierra va a ser evangelizada para Cristo. Y esto va a tomar lugar antes de que termine el tiempo de gracia. Entonces van a ocurrir, número uno, primero, una resurrección especial de todos los que murieron creyendo en el tercer ángel, en el mensaje del tercer ángel, después de 1844. Él señala que la señora White va a ser resucitada antes que termine el tiempo de prueba para continuar escribiendo libros y haciendo su obra. Entonces él señala que todos esos líderes de la iglesia adventista que han muerto van a ser resucitados también para contribuir, para ayudar en la edificación del reino. Pero hay una cosa más. Él dice que allá en Palestina van a tener agrónomos, van a tener tráficos, gente entrando y saliendo, gente que están ocupados en criar ganado, etc. Y que allí en Palestina va a ser restaurado prácticamente el paraíso de Dios. Adán y Eva van a estar allí, en este lugar, antes que Jesús venga por segunda vez, antes de que comience el milenio, van a estar allí Adán y Eva, va a estar allí la señora White. Víctor Haroff va a ser el rey visible, mientras que Jesús es el rey invisible. Y entonces en ese lugar van a tener un banco internacional en donde se va a hacer intercambio de monedas y de actividades bancarias, financieras, con las demás personas del mundo. Él dice que allí en ese lugar el Señor Jesús va a conducir el juicio de los vivos y por supuesto los adventistas del séptimo día, solamente 144,000 adventistas que se conviertan en davidianos, y de allí es que viene el nombre. Él va a ser el antitípico David, el antitípico David. Los seguidores del señor Hautef lo consideraban el Elías que había de venir. La vara del pastor alega que la aparición del señor Hautef como profeta en el siglo XX había sido profetizada por Malaquías antes de que Cristo naciera. Este reino, que primeramente lo constituyen 144,000 que escapan de la matanza que va a tomar lugar en la iglesia adventista según enseñanzas de Víctor Haroff. Su idea es que el capítulo 9 de Ezequiel va a tener un cumplimiento literal dentro de la iglesia adventista. Según sus enseñanzas, él predicaba que Ezequiel 9 nunca tuvo un cumplimiento literal. Sin embargo, nosotros encontramos que según Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 en adelante, Ezequiel 9 fue completamente cumplido, tuvo un cumplimiento literal, completo, en la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, cuando invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Pero según él nunca había tenido un cumplimiento literal, así que esa matanza descrita en Ezequiel 9 va a tomar lugar dentro de la iglesia adventista. ¿Qué dice Ezequiel 9? En Ezequiel 9 es una visión que se le presenta a Ezequiel. Ezequiel estaba cautivo en Babilonia y el Señor le presentó lo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Ezequiel estaba preocupado, había sido sacado de su tierra natal, era una persona con profunda entrega al Señor, y así pues estaba sumamente preocupado. Y el Señor le presentó la visión, que era lo que estaba sucediendo. Aquellos que quedaron en Judá, los líderes, los sacerdotes, etcétera, se habían contaminado con idolatría, habían establecido imágenes de adoración de Baal, no solamente en las afueras del templo y en la parte de atrás posterior del templo, sino también dentro del templo. El capítulo 8 de Ezequiel describe cuáles eran las atrocidades que estaban tomando lugar. Mujeres
hincadas de rodillas delante de la imagen de Tamuz, delante de las imágenes del sol. Estaban adorando el sol allí. Así que el Señor en el capítulo 9 dice que Él va a enviar hombres con armas que van a pasar por la ciudad. Primeramente pasa un hombre vestido de lino, que sin lugar a dudas es una figura de Cristo. Va a pasar marcando a los que eran fieles en la ciudad. Esos no van a ser destruidos, pero los demás van a ser muertos. Mujeres, niños, ancianos, etc. Y eso es precisamente lo que ocurrió cuando Nabucodonosor vino por tercera vez, la tercera vez que Nabucodonosor invadió Jerusalén. En la primera se llevó a algunos cautivos, entre ellos iba Daniel. En la segunda vez se llevaron otros cautivos, entre ellos Ezequiel. Y la tercera vez, esta vez vino y destruyó el templo, se llevaron los vasos del templo, que más tarde el rey Belsasar de Babilonia, mientras estaba borracho, los utilizó y Dios terminó el imperio babilónico como resultado de esa desecración de esos objetos santos en el templo. Pero de todas maneras, Víctor Haroff cree que Ezequiel 9 nunca tuvo un cumplimiento literal, por lo tanto va a tener un cumplimiento literal ahora en la iglesia adventista, que durante 7 días el Señor va a descender, va a poner un sello entre aquellos que han aceptado la vara del pastor como el mensaje de la hora, y los que no lo aceptan dentro de la iglesia adventista. Van a pasar 5 ángeles del Señor por los hogares y por las iglesias adventistas, matando todos los adventistas que no acepten la vara del pastor. Si uno estudia cuáles son los principios, los modales, los conceptos que toman lugar en la mayor parte de estos movimientos fanáticos que hemos visto, como el de David Koresh, Jones, todos ellos han hecho la misma cosa. Número 1, aíslan las personas. Número 2, los intimidan. Y una vez que están intimidados, entonces se les hace fácil para controlarlos. Y esto es lo que hizo Víctor Haroff, precisamente. Intimidó a las personas. Si ustedes no aceptan la vara del pastor, entonces van a ser degollados por los ángeles del Señor. Algunas de las cosas que creen esta gente en la vara del pastor. Número 1, ellos no creen en Mateo 28. Ellos no creen que ellos tienen la encomienda de la Gran Comisión, que indica que nosotros debemos ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Según las enseñanzas de la vara del pastor, ellos creen que tienen que ir a las ovejas perdidas de Israel. Y las ovejas perdidas de Israel no son sino los adventistas del séptimo día, que no han aceptado la vara del pastor. Él predicó que en el 1929-1930 el Señor le dio un año a la iglesia adventista para aceptar las doctrinas davidianas. De lo contrario, el Señor los iba a vomitar de su boca. Así que por lo tanto, desde el 1930-31 en adelante, para los davidianos, aquellos que siguen a Víctor Haroff, que cree que va a ser el antitípico David, a todos los que lo siguen, creen que la iglesia adventista cayó de la gracia de Dios. Por supuesto, ellos no se atreven a decir abiertamente que la iglesia adventista es Babilonia, porque saben que hay citas del Espíritu de Profecía que dicen claramente que la iglesia adventista nunca ha sido, no es, ni será Babilonia. Así que ellos no se atreven a proferir tal señalamiento. Pero sin embargo dicen que es una iglesia que cayó de la gracia de Dios, que es una iglesia apóstata. Cuando tú buscas los sinónimos, el significado de la palabra apóstata, y tú defines en términos generales a la iglesia adventista como una iglesia apóstata, estás diciendo prácticamente que la iglesia adventista es Babilonia, porque Babilonia es un pueblo apóstata en un completo estado de confusión. Así que ellos siempre le dan la vuelta al asunto para decir lo que ellos quieren decir sin tener que decirlo directamente.
Otra de las cosas que ellos no hacen, ellos no tienen hospitales, no tienen centros de salud, no tienen ningún tipo de obra médica. Ellos no visitan las prisiones, no tienen ningún tipo de evangelismo en las prisiones. No creen en el evangelismo público, en otras palabras. Tú no vas a encontrar ningún davidiano haciendo una campaña de evangelización en favor ni de los viciosos, ni de los adictos, ni de las prostitutas, ni de los inconversos, ninguna de esas personas. Ellos, la única encomienda de ellos es ir a la iglesia adventista del séptimo día, a infiltrarse en la iglesia para que los miembros de la iglesia adventista se constituyan, se hagan miembros de la organización davidiana. No tienen evangelismo ninguno entre los inconversos. Ellos no van a repartir ningún tipo de literatura como El deseado de todas las gentes, El camino a Cristo. Ninguna de esa literatura es compartida por miembros de la organización davidiana con personas que no sean adventistas. Eso está dirigido específicamente a la iglesia adventista. No contribuyen financieramente a la iglesia adventista. Por boca, por escritura del mismo Haroff, dice, ¿cómo es posible que nosotros apoyemos, sustanciemos la obra adventista si ellos son nuestros enemigos? Así que desde el principio la idea de Víctor Haroff es que la iglesia adventista es la enemiga de Dios, que son el obstáculo para el adelanto de la obra, y en su mente todo lo que está es eliminarla. Ellos envían doble diezmo y ofrendas a las organizaciones davidianas. No edifican iglesias, sin embargo, es interesante lo que hicieron en Saint Lucia, Santa Lucía, en el Caribe. Los hermanos estaban ya cansados de tener los davidianos allí sábado tras sábado, interrumpiendo la clase escuela sabática, tratando de introducir sus enseñanzas, que finalmente le dijeron, miren, esto es lo que vamos a hacer. Esta iglesia que nosotros construimos por tantos años, nosotros se la vamos a regalar para que ustedes se reúnan aquí y nosotros vamos a construir otra iglesia. Ellos tomaron la palabra de los hermanos, dennos la llave de la iglesia, contentísimos, tomaron posesión de ese edificio y los hermanos fueron y construyeron una iglesia en otro lugar. Tan pronto terminaron la iglesia en el otro lugar, ¿quiénes eran los primeros presentes? Sino los davidianos. En lugar de cumplir su palabra, ya les regalaron un edificio. Vayan y reúnanse al edificio. Cerraron el edificio. Entonces se reunían por las tardes, después que terminaba el culto en la iglesia adventista, que ellos habían interrumpido todo lo que querían en la iglesia adventista. Entonces van y se reúnen para estudiar sobre la vara del pastor. Lo mismo utilizaron, el mismo método utilizaron en México, por lo menos en 2 congregaciones de las cuales yo tengo conocimiento. En Carolina del Sur, Estados Unidos, en la ciudad de Salem, Carolina del Sur, está la única iglesia davidiana que ellos han construido alguna vez. Tuve la oportunidad de estar en esta iglesia, predicar en esa iglesia, conocer los hermanos. Eran amistades de Víctor Haroff. Dicho sea de paso, 2 de los ministros en esa iglesia entrenaron con Haroff, Víctor Haroff directamente, eran parte del compound, del campamento Mount Carmel en Waco, Texas, y ahora están dirigiendo la obra desde allí, desde Salem, Carolina del Sur. Allí tuve la oportunidad de conocer quien fuera una de las cocineras personales de Víctor Haroff. Le hice una invitación para que fuera a mi casa. Se quedó en mi casa por 5 meses. En 5 meses tuve la oportunidad de conocer en íntimos detalles lo que ocurría allí en el campamento Mount Carmel. Te puedo decir lo que pasó con las niñas que había en ese lugar, los niños
cómo se desarrollaban, cómo los criaban, cómo conducían la educación allí en ese lugar. El abuso no solamente físico, sino de otras índoles que tomó lugar allí. Te puedo decir las personas, los ministros que cometieron esos abusos. Y lo que ella me dijo lo vi confirmado después en la página impresa en un libro que se llama The Batman in Waco, el hombre malo de Waco. Lo escribieron dos periodistas de Texas, uno de ellos de apellido Braley, el otro no recuerdo el nombre, pero todavía yo tengo el libro. Y ellos entrevistaron davidianos que llegaron a Texas desde el comienzo, desde el origen, desde el 1935, 36, 37. Y basado en esas entrevistas ellos conocían las indiscreciones sexuales que habían tomado lugar, lo que estaba sucediendo y todo lo que sucedió con esos niños y demás, yo lo vi confirmado en ese libro, lo que esta señora me había dicho. Particularmente porque esta señora, no menciona el nombre precisamente por eso, porque ella fue una de las personas víctimas de allí, de ese campamento. Según los davidianos, estos 144,000 personas son de la iglesia adventista, miembros de la iglesia adventista, tienen que ser descendientes judíos, judíos literales. En el caso mío, yo le pregunté, bueno, ¿y si yo no tengo ninguna descendencia judía? Cuando yo comencé a caminar dentro de las filas de los davidianos. Y la respuesta fue, Dios sabe. Si tú no fueras descendiente judío, Él no te hubiera invitado a ser parte de esta organización. De allí yo tengo que inferir que Harov era judío. Y por supuesto, si era judío, él se iba a inclinar por la restauración del reino judío al pueblo de Israel, porque no está pensando como gentil, no está pensando como cristiano, sino que está pensando como judío. Y yo creo que mi conclusión tiene peso después de haber leído toda la literatura de este hombre, en donde él se identifica con uno de los 144,000. Y si él dice que los 144,000 tienen que ser judíos literales, obviamente él tenía que considerarse a sí mismo, conocer, saber que él era judío. Además de ser judíos literales, estos individuos tienen que ser conversos adventistas, no pueden ser de ninguna otra denominación, tienen que ser adventistas. Por lo tanto, ellos justifican de esa manera que su trabajo solamente se ha dedicado a la obra adventista. Por supuesto, sobre las manifestaciones, los señalamientos de Víctor Harov, está la orden, la gran comisión del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El mensaje del tercer ángel es claro. Temer a Dios, darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y la visión de Juan es muy significativa cuando ve que este ángel está volando por en medio del cielo, lo cual implica que es una obra completamente mundial. Apocalipsis 7 nos dice bien claro que los 4 ángeles estaban sobre los 4 puntos cardenales de la tierra, lo cual implica que es una obra mundial. Apocalipsis 11 nos dice bien claro, 10 y 11 nos dice que los pies de Jesús estaban puestos a un lado de la tierra y al otro lado de la tierra, lo cual implica que la obra es mundial. Sin lugar a dudas, el último esfuerzo que el Espíritu Santo va a hacer en favor de la humanidad es un esfuerzo mundial. Así que cuando ellos señalan que la obra que ellos tienen es estrictamente para la iglesia adventista, sin lugar a dudas están yendo en contra de los señalamientos bíblicos claros en donde dice que el Evangelio ha de abarcar el mundo entero. Y además del señalamiento bíblico tenemos el espíritu de profecía, gracias a Dios por el espíritu de profecía. La iglesia adventista tiene una gran bendición en este tiempo y yo creo que es interesante que una de las primeras cosas que él señaló en sus escritos
En el tercer tratado en que él hizo, él dijo que todas sus escrituras podían ser comparadas con el espíritu de profecía porque él estaba en perfecta armonía con el espíritu de profecía. Pero estudiando la literatura de Víctor Haroff, yo me encuentro que él estaba en completa desarmonía con el espíritu de profecía, y no solamente con el espíritu de profecía, sino también con las Sagradas Escrituras. De acuerdo a Víctor Haroff, cuando él escribió su primer manuscrito y lo compartió con los dirigentes de la Conferencia General, él dice que de allí en adelante comienza a contar el año de prueba que Dios le da para la iglesia, y al final de la misma, la iglesia cae de la gracia de Dios. Pero no solamente eso, sino que él dice, para que no haya errores en el asunto, el Señor Jesús ha descendido en su carruaje, el carruaje descrito en Ezequiel 1 y 2, Él ha descendido acompañado de los serafines y de los querubines, de ángeles del cielo que están cargando este carruaje, ha descendido hasta California y se ha depositado en California para Él mismo dirigir, tomar las riendas de este movimiento davidiano. Yo personalmente hoy día, después de conocer tanto como conozco en relación a cómo se conducen los asuntos en la obra davidiana, yo lo considero una herejía de primera clase, atreverse a decir que Jesús ha descendido a este planeta contaminado con el pecado como está, con su trono en su carruaje personal, y que lo ha estacionado en California para conducir los últimos eventos que van a tomar lugar en la obra de evangelización. El sellamiento de Apocalipsis 7, tú recuerdas, si recordamos lo que dice Apocalipsis 7, en donde dice que vio un ángel, y yo creo que podemos leerlo de las Sagradas Escrituras, porque yo creo que es sumamente importante tener los detalles completos. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. De acuerdo a las enseñanzas de Víctor Haroff, este sellamiento comenzó en el 1929 con la introducción de las enseñanzas davidianas. Cuando consultamos los escritos de la sierva del Señor, por ejemplo, primeros escritos, la página 118, la sierva del Señor dice, luego vi el tercer ángel. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Así que sin lugar a dudas ya la señora White, el instrumento que el espíritu de profecía utilizó después del 1844, había identificado al ángel del sellamiento. Y no hay duda cuando nosotros leemos Apocalipsis 7 que el que va a conducir el sellamiento es el mismo Jesús, pero no lo va a hacer desde California, desde Los Ángeles, California. Otra de las cosas que ellos enseñan es que no solamente va a haber un sellamiento, sino que van a haber 2 sellamientos. Un sellamiento en la iglesia adventista y un sellamiento para el mundo. Un tiempo de gracia que concluye para la iglesia adventista y un tiempo de gracia para el mundo. Que va a haber 2 regresos, venidas del Señor Jesús a esta tierra. Una para matar todos los adventistas que no aceptan el mensaje davidiano, y la segunda para regresar por segunda vez con todos los ángeles. Además de eso, él señalaba que siendo que cuando Jesús viene, Él va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, entonces el Monte de los Olivos tiene que ser aplanado 2 veces.
antes del milenio y después del milenio. La doctrina principal de los davidianos, y ellos se autodenominan davidianos adventistas del séptimo día, porque ellos todavía pretenden hacer creer a la gente que ellos son adventistas, y eso está muy lejos de la verdad. La doctrina principal de ellas está basada precisamente en este reino literal que es establecido en Palestina antes del cierre de gracia, antes de la segunda venida de Cristo, que no solamente va a estar ubicado en Palestina, sino que va a extenderse a toda la tierra. Mi pregunta clave, yo creo que es una pregunta legítima para los davidianos, para los creyentes de la vara del pastor. Si este reino ubicado en Palestina se va a extender a toda la tierra, ¿para qué necesitamos que Cristo venga por segunda vez? Si ya el mundo ha sido conquistado para Cristo, finalmente ya no tiene que destruirlo, porque ya se ha llevado a cabo la matanza de los adventistas infieles y se ha llevado a cabo la matanza de los no adventistas infieles, los que no aceptan el llamado de la vara del pastor a unirse a ese reino en Palestina. Así que no sería necesaria la segunda venida de Cristo. En este reino, según ellos, Dios lo va a establecer para proteger a los creyentes legítimos, verdaderos, de las 7 postreras plagas, de la persecución que va a venir como resultado de la ley dominical. En otras palabras, lo que dice la sierva del Señor, la señora Elena G. de White, en relación a que ella vio los adventistas del séptimo día corriendo, huyendo hacia las montañas, a las cuevas, indirectamente sufriendo como resultado de las plagas, perseguidos por los gobiernos del mundo, privados de sus derechos civiles, encarcelados, dejados algunos de ellos para morir en las cárceles, y eso ya lo menciona bien claro en Dones Espirituales y también en Primeros Escritos. Todo eso, Víctor Haroff dice que no va a tomar lugar. Él dice que el Señor va a establecer este reino en Palestina, en donde va a proteger a los davidianos. Todos aquellos adventistas que se convierten al movimiento davidiano, los va a proteger no solamente de las plagas, sino también de la persecución. Lo cierto es que los seguidores del señor Hautef afirman que él es el tercer ángel de Apocalipsis 14. La verdad es que los ángeles de Apocalipsis 14, de los versículos 1 al 6, representan a los santos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno. Estos ángeles representan a todos aquellos que reciben la verdad y que predican el Evangelio con poder al mundo. Interpretar que el mensaje del tercer ángel es un mensaje especial traído por Hautef es uno de los muchos engaños que la vara del pastor predica. Una cita que podemos aplicar es la que encontramos en Mensajes Selectos en el tomo 2 en la página 95, cuando la señora White escribió a un caballero que tenía las mismas características llamado Garmir. Ella le escribió una carta directa a él diciéndole lo siguiente: Satanás ha logrado hacerle creer que usted ha sido elegido por Dios para desempeñar una parte especial como una persona destacada en relación con el mensaje del tercer ángel, al ser proclamado con poder, pero usted no está en armonía con Dios y Dios no puede contribuir a propagar el error. Usted piensa que es superior a la luz que Dios ha hecho brillar sobre la iglesia. ¿Quién lo ha colocado a usted en el sitial de juez para condenar a otros? No ha sido Dios, sino usted mismo. Declaraciones sumamente fuertes en relación a una persona que se levantó en el pasado, como muchos que se van a seguir levantando hoy en día, como la experiencia que hoy día nosotros podemos entender está ocurriendo en la vara del pastor.
Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 103, dice lo siguiente: Dios no ha elegido a un hombre solitario aquí y a otro allí como los únicos dignos de que les sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En otras palabras, las enseñanzas cardinales de Houteff militan contra las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nadie, dice el Espíritu de Profecía, intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra, acompañado de oración y por las revelaciones. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que está ya colocado, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 8 confirma esta declaración: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice la palabra de Dios, sea anatema. En este reino hay todavía una actividad más que él espera poder llevar a cabo. En este lugar él enseñaba que se van a reunir todos los animales de la creación para preservarlos el Señor, ser preservados en este lugar, en Palestina, antes de que termine el tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo, antes del terremoto descrito en Apocalipsis 19, 20, 21, Apocalipsis 6. Antes de ese tiempo, el Señor va a congregar los animales de la creación para cuando Jesús venga en las nubes de los cielos con todos sus ángeles, junto con los redimidos de todos los tiempos, se pueda llevar estos animales al cielo. Cosa que al terminar el milenio, estos animales van a ser regresados con los santos de todos los tiempos a la tierra nueva, y así el Señor no tiene que volver a recrear los animales. Esto es una de las enseñanzas que él apoyaba, que él sostenía. Otra de las enseñanzas del señor Víctor Tasho Hatoff es que en sus escritos, en sus publicaciones, no hay error. Y eso está escrito en un libro que se llama La Serie Simbólica. Les voy a explicar qué es esto. Y el libro es un libro azul publicado por uno de los miembros de la Vara del Pastor en Salem, South Carolina. Este libro contiene todas las magazines, todas las revistas que Hatoff publicaba mensualmente para aquellos que creían, que practicaban las doctrinas de la Vara del Pastor. En ellas él exponía las doctrinas nuevas y ampliaba las doctrinas que ya había, las enseñanzas que él había expuesto ya doctrinalmente. Allí él las ampliaba, además de tener noticias de lo que estaba pasando en la Vara del Pastor y demás. Pero en este libro lo que se han compilado son todas las publicaciones que tenían que ver con esa revista que se llama The Symbolic Code, o el Código Simbólico. ¿Por qué? Porque él entendía que él era la única persona capaz de interpretar las doctrinas concernientes a el tiempo final. Para él ninguna otra persona tenía la capacidad, ni con la dirección del Espíritu Santo ni nada, de interpretar ninguna de esas profecías referentes a los eventos finales. Como modo de evidencia de que yo sí sé de lo que estoy hablando, este libro que tengo en las manos consta de más de 800 páginas. Un libro extenso. Allí tiene todas las enseñanzas de Víctor Tasho Hatoff. Este libro, no hay una página de ellas que no haya sido marcada de una forma o de la otra, porque yo investigué, leí todo lo que estaba en este libro, las combinaciones de todo lo que él escribió,
y todo lo que está escrito en el código simbólico. Testimonios para los ministros. La página 55 nos dice: desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa. Houteff fijó el año de 1929 como la fecha en que Dios empezaría el sellamiento de los 144,000, desoyendo las palabras de la cita que hemos mencionado. Los que defienden el error dirán: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Dan testimonio de la falsedad, no de la verdad. Así que él enseñaba que en sus escritos no hay un solo error, que todo era perfecto. Y yo puedo decir con toda honestidad, no había un solo error. Había docenas de ellos. Había muchos errores. Y de eso puedo dar fe. En una de sus revistas, él tenía 15 revistas que se llamaban, ellos le llaman tratado, el tratado número 1, número 2, número 3, etcétera, hasta el 15. Y en el tratado número 7, en la página 34, está en el libro amarillo que les presenté, la serie de la vara del pastor. Ese es el título de ese libro amarillo en inglés, The Shepherd's Rod Series. En la página 82 del libro amarillo, la página 34 del tratado número 7, cito: creemos que la vara está en perfecta armonía con los escritos de la hermana Elena G. de White. Luego de examinar sus escritos y compararlos con los escritos de la señora White, encontramos que eso fue una declaración falsa. Yo voy solamente a mencionar algunas de las enseñanzas básicas, lo que ellos enseñan. En su libro The White House Recruiter, el reclutador de la Casa Blanca, en las páginas de 9 al 11, Houteff examinó unos versículos de Segunda de Reyes, particularmente el versículo 17 del capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, en donde la Biblia dice: y oró Eliseo y dijo: ruégate, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando Victor Houteff trata de examinar esa visión, él señala lo siguiente. Esta es la forma como él la interpreta. Ahora, dice él, ¿qué añaden los platillos voladores al siniestro cuadro ya en existencia? Si son mecanismos producidos en la tierra o producidos en el cielo, naves espaciales interplanetarias, alguno puede ser incrédulo, otro sorprendido de pensar que el cielo posea platillos voladores. No nos olvidemos qué fue lo que cubrió una montaña completa en los días de Eliseo, y él cita Segunda de Reyes 6:17. Continuó citando: para estar seguro, Eliseo les llamó carros, pero si no eran platillos voladores de algún tipo, ¿cómo llegaron a la tierra? Sin lugar a dudas, la mentalidad de Houteff había sido influenciado por lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Yo quiero darles un trasfondo de cuál era la situación. En los años 40 y 50, que fue cuando Houteff escribió estos señalamientos, había en los Estados Unidos un movimiento. Dicho sea de paso, habían canciones populares que hablaban de los marcianos. Los marcianos llegaron ya, y decían que eran hombrecitos verdes que venían en platillos voladores, y se desarrolló un concepto que nosotros hoy día mencionamos mucho, el UFO, Unidentified Flying Objects, objetos voladores
no identificados, los ovnis. Y a esos objetos le llamaban platillos voladores. Y aparecían en México, y aparecían en Latinoamérica, y aparecían en Europa. Y la gente aparecía con cámaras que habían grabado los platillos voladores. Víctor Haroff, influenciado por lo que estaba sucediendo y tratando de alcanzar popularidad en lo que él estaba publicando, dice, bueno, lo que descendió en el tiempo de Eliseo no fue sino otra cosa que platillos voladores. Los ángeles descendieron a esta tierra en platillos voladores. Dice, si son mecanismos, esto es máquinas. Ok, así que yo quisiera volver a leer, cosa que no haya duda en relación a lo que él estaba mencionando. Y dice, ahora, ¿qué añaden los platillos voladores al siniestro cuadro ya en existencia? Si son mecanismos producidos, y así dice él literalmente en inglés. Mecanismos no son otra cosa que máquinas. Si son mecanismos producidos en la tierra o producidos en el cielo, ¿por qué pensar que en el cielo se producen objetos mecánicos para viajar del cielo a la tierra? Haroff aún cuestionó algunos de los señalamientos bíblicos. Cosas tan simples como Apocalipsis 21:1. ¿Quién no ha citado alguna vez que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una nueva tierra? Y en Apocalipsis 21:1 dice allí Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es, no hay más mar. Sin embargo, en el Tratado 9, o la revista número 9 de Víctor Haroff, en la página 30, cito lo que él dice. Las Escrituras no dicen que no habrá mar en la tierra nueva. ¿Por qué? Porque él niega lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Él dice que en la tierra nueva va a haber océanos tal como los tenemos aquí en la tierra, que eso no va a cambiar en nada. La explicación que él da, para ser justo con aquellos que quieran buscar el contexto, él dice, bueno, el mar fue creado antes de que el pecado entrara en la tierra. Así que si el mar fue creado antes de que el pecado entrara en la tierra, entonces, ¿por qué destruirlo? Por supuesto, Lucifer fue creado antes de que el pecado entrara en el cielo. Sin embargo, Lucifer va a ser destruido. En el libro Maranata, en la página 351, la sierva del Señor escribe lo siguiente, y cito: el mar separa a los amigos, es una barrera entre nosotros y aquellos a quienes amamos. Nuestros vínculos son rotos por el ancho e insondable océano. En la tierra nueva ya no habrá mar, ni habrá allí galeras con remos. Gracias a Dios, dice la sierva del Señor, en la tierra nueva no habrá corrientes impetuosas, ni océanos invasores, ni olas inquietas y bulliciosas. Yo creo que si la Biblia dejara alguna duda, el Espíritu de Profecía aclara con lujo de detalles, no solamente el hecho de que no va a haber mar, sino que da las razones por las cuales no va a haber un océano en la tierra nueva. Pero eso no es todo. Fíjate que él continúa en el mismo Tratado 9, en la página 31, diciendo lo siguiente: siendo que además de nuestra tierra y cielo, también todo nuestro sistema solar desaparecerá, no solo los santos de la tierra, sino que también con ellos los hijos de Dios de todo el sistema vivirán y reinarán con Cristo en el cielo de cielos por 1000 años. La pregunta es, ¿los demás planetas, los demás mundos que Dios creó, han caído en pecado? Pues claro que no. Son mundos no caídos. ¿Por qué habría de destruirlos el Señor? No hay necesidad para destruir ninguno de esos planetas. Haroff no tenía una conciencia completa, de conocimiento completo de lo que representa el universo. El universo no es nuestro sistema solar.
Nuestro sistema solar está compuesto por 9 planetas y nuestro Sol y la Luna. Pero esto es solamente parte de una galaxia, la Vía Láctea. Y en el universo de Dios tenemos cientos de galaxias, cientos de mundos que el Señor ha creado, que no hay razón ninguna para ser destruidos. Pero este hombre, que no tenía conocimiento de estos hechos, él cree que todo el sistema, y por todo el sistema, él implica todo el universo de Dios va a ser destruido, y por eso todos los hijos de Dios, los que han caído en pecado y los que no están en pecado, van a tener que vivir en el cielo por 1000 años. Houteff fundó su propia iglesia tiempo después de ser borrado de la iglesia adventista del séptimo día. Sus seguidores ocultan esto y se reúnen en nuestras iglesias por conveniencia. Lo cierto es que no tienen los medios económicos suficientes para poder comprar sus propios edificios. Por lo tanto, se reúnen en nuestras iglesias de tal manera que no pagan alquiler y al mismo tiempo hacen proselitismo con nuestros propios hermanos. Lo triste del caso es que no pagan diezmos a la iglesia adventista ni colaboran con sus finanzas locales. En febrero y marzo de 1934, Houteff empezó a convocar a los partidarios de sus interpretaciones, pero no fue hasta unos 8 años después que decidió organizarse como iglesia. Esta nueva denominación se fundó en 1942 y fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. El cuerpo eclesiástico formado por Houteff confería membresía formal. Además, otorgaba credenciales, licencias y cartas de recomendación a los que necesitan esa documentación. Tenía su propia constitución llamada The Leviticus of Davidian SDA, que eran el Levítico de los Davidianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que daba una descripción de las creencias y prácticas que ellos sostenían como iglesia. Posteriormente, se cambiaron el nombre a Davidian Seventh-day Adventist Association, Davidiano, Asociación de los Davidianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Víctor Houteff se proclamó a sí mismo como el profeta antitípico por excelencia. Él escribe en el especial de la Conferencia General, página 19, esto es un magazine que él escribió y le llamó así, General Conference Special, especial de la Conferencia General. Y él dice lo siguiente, cito, siendo que Elías ha de proclamar el gran día del Señor, entonces él es el único capaz de interpretar correctamente las profecías del fin. Él se proclamó a sí mismo como el Elías moderno, el antitípico Elías. Así que lo que él está diciendo, claramente, obviamente, sin lugar a dudas, es que él es el único capaz de interpretar correctamente las profecías del fin, las cuales todavía siguen siendo un misterio para el cristianismo y aún para nuestra propia denominación. Dice, reenfatizando el hecho, déjenme decirles nuevamente que siendo el último de los profetas, Elías es por lo tanto el único que puede abrir a nuestro entendimiento todas las profecías de la Escritura pertenecientes al grande y terrible día del Señor. Una pretensión fantástica la de este hombre. Creer que él es el único capaz de descifrar las profecías concernientes al día grande y terrible del Señor. Él pretendía ser una gama de profetas. Por ejemplo, él creía que él era, además de ser el antitípico rey David, también él era el antitípico Zorobabel. Él era el antitípico Elías, el antitípico David que se va a sentar en el trono de Cristo, el antitípico Oseas, el antitípico Jezreel, el antitípico Ezequiel, etcétera, etcétera. O sea que él tenía un sentimiento de grandeza terrible. Él creía que él era la persona más importante, tanto para el cielo como para la tierra, en este tiempo en que vivimos. Él predijo un duelo, creo que mencioné anteriormente, pero me gustaría leer cómo él lo relata en su revista
especial de la Conferencia General, la página 30. Él predijo un duelo entre él y los ministros adventistas del séptimo día. Dice, más aún, todos sabemos que la obra del Elías típico fue el de exterminar los profetas y sacerdotes que servían a Baal en lugar de Dios, aquellos que condujeron al Israel antiguo al mayor disparate y engaño de sus días. De la misma manera, la obra del Elías antitípico, y hago un paréntesis para señalar, para recordar que por el Elías antitípico, él quería decir Víctor Tacho Harov. En Shepherd's Rod Series, la serie de la vara del pastor, la página 681, dice, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Un profeta debe aparecer y dice que será un profeta con el mismo espíritu y poder de Elías. Este profeta debe venir antes del cumplimiento de Ezequiel 9, porque la profecía de Ezequiel es similar a la experiencia de Elías con Israel en los días de Acab. Si vamos a tomar a Víctor Harov literalmente en lo que él dice, entonces debe haber mucha preocupación por lo que tienen en mente los davidianos hoy día. Porque Víctor Harov dice que su obra antitípica debe ser similar a la obra típica de Elías, lo cual implica que él está considerando que de alguna manera u otra él va a eliminar a aquellos que él considera son profetas de Baal. En 1944, Houteff circuló el siguiente edicto entre sus feligreses. Todos los oficiales que sirven a los Davidian Seventh-day Adventist Association, como a todos los residentes de Mount Carmel, Texas, deben tener su certificado de membresía, lo cual demuestra que ellos se constituyeron en su propia organización y tenían su propia iglesia. Los oficiales que Houteff nombró para que administraran su naciente denominación eran en su mayoría familiares del presunto profeta. Esto causó mucho disgusto entre algunos de sus feligreses porque sintieron que se estaba dando un terrible caso de nepotismo. En la nueva iglesia, Houteff figuró como presidente, su esposa como tesorera. El secretario y otros administradores claves eran familiares cercanos. Hoy día, la vara del pastor tiene sus oficinas centrales en Nueva York y siguen asistiendo a la iglesia adventista del séptimo día los sábados por la mañana por conveniencia debido a que no tienen los medios financieros suficientes para poder conseguir sus propios lugares de adoración. Sin embargo, los sábados de tarde y durante la semana se reúnen en casas con el fin de arrastrar a nuestros miembros a que puedan creer y ser enseñados las doctrinas que ellos tienen. Harov dijo que él no moriría, pero en febrero 5 del 1955, en el hospital de Waco, Texas, el hospital bautista, allí falleció el señor Víctor Harov. Dicho sea de paso, la señora White aconsejó que ninguna persona que se interesaba en el matrimonio debía considerarlo como una cosa liviana. Ella señaló que en el matrimonio no debía haber una diferencia de edad marcada para que el más joven de los cónyuges no tuviera que sufrir las consecuencias de la edad del otro. Recalcó ella que si la persona estaba enferma, la persona de edad mayor, que todavía mucho menor debía ser la intención de casarse con una persona más joven. Sin embargo, a los 53 años de edad, enfermo con enfermedad del corazón, del riñón, Víctor Harov se casó con una niña de 17 años que se había criado allí mismo en el Monte Carmelo. De allí en adelante, en 1962, uno de los miembros de la organización davidiana, de apellido Rodham, él era israelita por descendencia, se había mudado a Israel para comenzar a preparar el lugar donde se iba a establecer el reino de Harov. Regresó para los Estados Unidos al ver que Harov había muerto
que la esposa había tomado el mando y la esposa había vendido la mayor parte del campamento, y él se quedó con un terreno en Texas que estaba cerca de Elk. Ese lugar él lo llamó el Rancho Apocalipsis, Ranch Apocalypse, y comenzó lo que se conoce dentro de las organizaciones davidianas como The Branch Davidians, los davidianos de la rama. Estos son los davidianos que fueron asaltados por la ATF, la organización, la agencia de los Estados Unidos, en el 1993, en donde perecieron cerca de 80 niños y unos cuantos adultos. Lamentablemente a eso condujo las interpretaciones, las equivocaciones, los señalamientos del señor Víctor Jaro. Mientras estaba en esta organización, tuve la oportunidad de relacionarme, codearme con otros ministerios independientes, pero cuando uno los examina cerradamente, se encuentra que los mismos blancos, los mismos propósitos que existen en la rama davidiana, también los encontramos en muchos de estos ministerios independientes. Cesan de hacer evangelismo público y comienzan a hacer evangelismo únicamente en la iglesia, y de esa manera, en lugar de convertirse en una ayuda idónea, se convierten en un obstáculo para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Gracias a Dios, porque Dios continúa bendiciendo esta iglesia. Y la iglesia, que todavía en el 1929 al 30 todavía solamente contaba unos 300,000 miembros, en unos cuantos años ya contamos con más de 15 millones. Y estamos seguros que una vez sea derramada la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, se dará el fuerte clamor y tendremos el privilegio de ver a nuestro Señor venir en gloria para llevarnos al único y verdadero reino que Dios ha de establecer, la tierra nueva, para todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios les bendiga.